Surgen muchos nombres como probables relevos a Pedro Cateriano luego de que se le negase el voto de confianza. Uno de ellos es Ana Jara, otro se habla incluso de Salvador del Solar y también a Jorge Nieto Montesinos, que ha sido ministro en este quinquenio, por cierto, y se lo vamos a preguntar. Él no ha negado, en reiteradas ocasiones que le hemos preguntado, no ha negado que quiere ser candidato presidencial. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. ¿Son ciertos los rumores que los señalan como probable relevo de Pedro Cateriano en la PCM? ¿Sí o no? Lima es una ciudad de rumores, ¿no? Lo ha sido siempre. Tiene más o menos 500 años siendo una ciudad de rumores. De modo que el rumor es cierto, pero nada más que es un rumor. El rumor es cierto, pero ¿usted qué tiene que decir del rumor? Mire, lo he dicho ya en otras oportunidades, yo creo que los políticos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Acabo de poner un Twitter hace unas horas y lo que he dicho allí es que necesitamos desdramatizar. Lo que ha ocurrido es una cosa muy puntual. Se ha expuesto una política de gobierno, una política general de gobierno como manda la Constitución, y el Congreso no ha dado el voto de investidura. En el medio han habido circunstancias, presiones que tienen que ver con el ministro de Educación, con la política de la SUNEDU, con la defensa o no de la calidad educativa. Pero el hecho concreto político es que se ha presentado un premier en busca de la confianza y no la ha obtenido. ¿Qué es lo que corresponde? Lo que ha hecho el presidente. Recojo el mensaje y propondré nuevamente un nuevo premier y un nuevo gabinete con una nueva política general de gobierno para que el Congreso tome la decisión que tenga que tomar. Y creo que los políticos tienen que hacer el esfuerzo por construir consensos. Hubiera sido ideal que de esta presentación de Pedro Cateriano en el Congreso surgiera un consenso, resultado de conversaciones previas que permiten constituir una política general del gobierno acordada con los grupos parlamentarios. No ha sido así, no es bueno para el país y debemos siempre recordar que estamos en una circunstancia en la cual miles de peruanos y peruanas están entre la vida y la muerte. Que la pandemia es el fenómeno fundamental y que no va a haber reactivación económica ni siquiera en las ramas industriales que tienen demanda externa si no controlamos la pandemia. La tarea principal que quien quiera que asuma ese encargo es controlar la pandemia. Ya vimos con Rosa María Palacios, con los propios congresistas comenzando el programa, ya vimos en lo que erró este Congreso, ¿no? Por lo menos puntos de vista. Para usted, ¿en qué erró Cateriano? Lo he dicho también en ese Twitter. Creo que él entró con una gran convicción para colocar en el centro de la agenda pública, y ese es el discurso que da como exposición de la política general de gobierno de su gabinete, el tema de la reactivación económica. No es que yo no considere importante la reactivación económica, pero entre la formulación que él hace de este tema el 15 de julio, cuando es nombrado primer ministro, y lo que ocurre en toda la quincena de julio y los primeros días de agosto, en donde vemos que las cifras de contagios y las cifras de muertos en el Perú y el bloqueo o colapso de hospitales en Lima y otras regiones del Perú y todas las noticias que hay sobre la pandemia son incluso mayores que en el peor momento de la pandemia en las semanas pasadas. Entonces era evidente que había que recolocar la agenda y había que colocar en el centro de la política general del gobierno medidas de ajuste a la política sanitaria para enfrentar esa situación. Y Cateriano se fue más, digamos, por la economía y habló de la minería. Digamos que no estaría mal si lo vemos como generador de recursos, pero quizá en estos tiempos de pandemia, de emergencia, sustituirlo por el término empleo hubiese sido lo más adecuado, ¿no? La vida y el empleo. No está nada mal que se impulsen proyectos de envergadura para el país en todos los sectores, incluyendo el minero. Eso es fundamental. Pero ¿qué tenemos hoy día? Hoy día, ¿qué tenemos, Jaime? Tenemos una situación dramática y de emergencia que tiene dos componentes que tienen que ser enfrentados. El primero, la pandemia.
salvar vidas, ajustar nuestra política de salud pública de modo que no caigamos en una situación de sálvese quien pueda y a ver quién puede salvar su vida. No, es un tema que tenemos que resolver. Y un segundo tema que tiene que ver con la parte económica de la propuesta que tiene que hacer desde el gobierno es la necesidad de generar en lo inmediato un programa de empleo en el muy corto plazo. Los grandes proyectos que tienen que ser desarrollados y destrabados, esos tienen maduración en 2 o 3 años, pero la gente hoy está enfrentada a la vida y la muerte y hoy no tiene pan para llevar a su casa, hoy. Entonces, me parece que era muy importante tener un plan inmediato, un plan de acción inmediata que permitiera resolver estos temas de manera muy puntual y muy concreta. Y creo que abrir ese flanco, sobre todo el tema de la pandemia, en donde dije que estábamos en un rebrote no tan importante, menor, no recuerdo la magnitud exacta que calificó, abrió el espacio para que incluso intereses subalternos que tienen como tema aquellos que Rosa María ha dicho con mucha precisión, actuaran cobijados en este flanco que abrió un discurso que no valoró la importancia de la pandemia como un fenómeno que tiene que ser Pero el señor Cateriano ha denunciado públicamente en 2 medios escritos en El Día que él ha sido chantajeado, que esto ha sido un chantaje político. Y el presidente en su mensaje lo sugiere. Para usted, ¿cuál es la gravedad de esta situación o de este comportamiento en medio de una pandemia? Es decir, cuando las prioridades son la vida, el empleo, la generación de recursos, atender a los muertos, mejor dicho, atender a los contagiados y bajar, quiero decir, la cantidad de muertos, los congresistas o una buena parte de ellos están más preocupados en la reforma universitaria. Por eso le digo, la estabilidad política del país no puede estar subordinada a intereses subalternos. Ese tema de la reforma educativa, ese tema del trabajo de la SUNEDO, por el cual además juzgan al ministro de Educación, no lo juzgan por su actividad como ministro, lo juzgan por su actividad como director de SUNEDO. Eso debe ser rechazado de plano. El Perú necesita una educación pública de calidad. El Perú necesita universidades de calidad. Nuestra juventud necesita ser formada para tener posibilidades de competir en la economía del conocimiento. Tenemos 20 años para hacer eso. La economía del conocimiento se despliega en el mundo y no podemos permitirnos ningún retroceso en la calidad de nuestra educación. Eso debe ser rechazado de plano. Ahora, me gustaría tener un conocimiento más preciso de los hechos. Y el presidente del Congreso ha planteado este tema, me parece que estaría fuera de su área de competencia, porque si lo plantea un jefe de fracción parlamentaria que dice, oiga, yo le doy mi voto, pero no me gusta este ministro o no me gusta esta política, eso es parte de la negociación política. No me gustará, yo jamás plantearía una negociación política en contra de la calidad educativa, pero ahí estamos en otro debate, es un debate de naturaleza política, de opciones y opiniones sobre temas medulares para el país. Y habrá quienes se colocan en contra del progreso del país y habrá quienes se colocan a favor del progreso del país y de la juventud estudiosa. Pero si ha sido el presidente del Congreso, y por eso me parece que los hechos de participados, no es su función. No es su función. No es su función, claro. Bueno, entonces, yendo por el principio, por donde comenzamos, señor Nieto, ¿le han ofrecido o no le han ofrecido el premierato? ¿Perdón? ¿Le han ofrecido el premierato? No, en absoluto, en absoluto. Yo lo he dicho con toda claridad, no he tenido ninguna oferta en ese sentido. ¿Y si se lo ofreciesen? Que no puedo... ¿Perdón? ¿Y si se lo ofreciesen? Mire, a mí no me gusta especular. Si se producen los hechos, uno responde a hechos que se producen. Lo que sí le puedo decir es algo. Para mi circunstancia y para la de todos, ningún peruano o peruana que tenga amor por su patria podría negarse a, si considera que tiene algo que aportar para resolver la situación de miles de peruanos y peruanas que están con su vida en riesgo. Ningún peruano o peruana que quiera a su país y a sus compatriotas podría decir que no. Incluso sometiendo aspiraciones de cualquier tipo, porque lo más importante hoy día es la vida de nuestra gente que está en riesgo por el virus, pero también crecientemente por la falta de salario, por la falta de empleo y por la falta de pan en la casa. Creo que se requiere un plan de acción inmediata que cubra este conjunto de sectores y que abran el espacio para que luego se produzcan el desenlace de grandes proyectos que necesitan tomar
la senda del crecimiento y del desarrollo para todos los peruanos. Jorge Nieto Montesinos con nosotros, exministro, quien analiza también la política y hoy en medio de una crisis política nunca tan oportuna su presencia. Gracias, don Jorge, hasta una muy amable. Oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Era Jorge Nieto Montesinos. Él de momento niega, ¿no?, que lo hayan llamado a poder participar en el primerato, pero cierra con una frase que ciertamente le recaería a cualquiera que cumpliría o cumpliese cierto perfil en ello, ¿no? Es decir, en poder postularse o poder ser un candidato eventual, quiero decir, a la presidencia del Consejo de Ministros, que ningún peruano podría rehuir una solicitud de ese tipo.